y vamos a intentar traducirlas al japonés. La número 1 dice que el señor Tanaka irá a la librería. Irá a la librería. Vamos a intentar traducir esto. Ay, vamos a ver. Ok, Alison, gracias. Sí, ya luego si te toca participar puedes también por texto, no hay problema. ¿Vale? Número 1. El señor Tanaka irá a la librería. ¿Cómo vamos a escribir esto en japonés? Ichiban. Ay, vamos a ver, voy a elegir yo. Guillermo. Onegaishimasu. はい。田中さん、はい、田田中中さん、さんは、田中さんは図書館に行きます。そうです。田中さんは図書館に行きます。そうです。Tenemos el sujeto al inicio de frase, ¿no? Tanaka-san wa toshokan, toshokan, que es justamente librería, y el verbo de desplazamiento, iku, ikimasu, ¿no? La elección de la partícula en este caso también es correcto porque tenemos un verbo de desplazamiento justamente, ¿no? Y un lugar de destino. Hai, y desne. Vamos a intentar ver la número 2. Mi amigo vendrá a Japón. Mi amigo vendrá a Japón. Intentemos con esta, por favor, Daniela. 友達は Ujú. dice vendrá, ¿verdad? Sí, vendrá. 友達は ay, ¿cómo se decía Japón, el país? Nihon. 友達は日本 Ujú. y vendrá sería Ujú. kurimas. Atenta. El verbo es kuru y es un verbo irregular. Ah, sí, cierto. Ay. Sería kimas. Ok. ¿Pero con qué marcamos a Japón? Con ni. Ok. Bien. Ni ¿Por qué kimas. con ni? Porque es de un verbo, ¿cómo se llama? Para ir a un lugar, ¿no? Se marca el lugar. Es un verbo de desplazamiento. Bueno, si la partícula ni marca el lugar de destino en este caso, ¿no? Y también porque en la frase hay un verbo de desplazamiento, que es el verbo kuru, que es venir. Entonces, mi amigo vendrá a Japón. Tomodachi wa Nihon ni kimasu. Ay, muy bien, Daniela. Vamos a ver la número 3. Tenemos Sabrina, onegaishimasu. Número 3 dice, el señor Suzuki escucha música en casa. El señor Suzuki escucha música en casa. Suzuki-san Ujú. Ahí. wa, ¿cómo se dice música? Ongaku. Ongaku. Ongaku o kiteimasu. Ongaku wo. Vamos a parar aquí en Ongaku wo, ¿vale? Hay un elemento que va antes de Ongaku wo, que vendría siendo el lugar en el cual se desarrolla la acción, ¿no? En este caso, la acción es escuchar música. ¿Dónde se desarrolla esa acción? En la casa. ¿Cómo vamos a decir en casa, no? En la casa. Y Ujú.
Ok, ie. Ni. Atención. Hay una acción que se desarrolla en ese lugar. La marcamos con D, ¿vale? Cuando el lugar es básicamente la locación donde se está desarrollando una acción, no se marca con ni en la gran mayoría de casos, sino que se marca con D, ¿vale? IED, ongakua, y ahora el verbo es kiku, escuchar, kiku. Kiku es un verbo en U. Kiku es un verbo en U. ¿Cómo se conjuga? Kiku más, kiku masen. Chotomate. Si es un verbo en U, la conjugación implica el quitar algo del verbo al Le, infinitivo. el au. Hai. Sore de, Kimasen. no. Quitas la U. Atención. No, el verbo es kiku. Si le quitas la U, te queda Ki, kik. Hai. kimasen. De nuevo. Kikmasen. Kikimasen. A la negativa, al presente. Ki, Kiki. y más. Kikimas. Exacto. ¿No? Kikimas es del presente afirmativo. Kikimasen el presente negativo. ¿Vale? Entonces ahí la conjugación de los verbos en U es lo siguiente, ¿no? Para retomar lo que acaba de decir su compañera, ¿no? Si tenemos el verbo kiku, ¿sí? Tenemos el verbo kiku con sílaba ki y sílaba ku, pero en Romaji sabemos, ¿no? Que es kai, kau. Si le quitamos nomás la U a este verbo kiku, nos queda kik. Ya a este kik le vamos a añadir justamente las terminaciones de los verbos en U, ya que este forma parte de esa categoría, ¿no? Y las terminaciones que le vamos a añadir a esto que nos queda es para el presente afirmativo y más, y para el presente negativo y más en. Esto es lo que se añade, ¿no? Lo que le sumamos a ese kick. Es por eso que si lo ponemos con y más, queda kikimas. Lo ponemos con y más en, kikimasen. ¿Y acá para todos? Hai. Hai. Ok, bien. Entonces vamos a retomar. Nos habíamos quedado aquí, ¿no? Suzuki-san wa, el señor Suzuki, ie de, en casa, ongaku wo, ¿cómo completamos? La frase está presente en inglés. Ujú. Kikimas. Kikimasu, so desu. Hai. Y ahí tenemos. Suzuki-san wa ie de ongaku wo kikimasu. Importante también aquí el porqué de ie de. Atención, es de ie de con la partícula de, porque justamente denotamos a un lugar en el cual se desarrolla una acción. No es ningún lugar de destino. Si fuera un lugar de destino, allí sí lo vamos a marcar tanto con ni o con e respectivamente, ¿no? Si queremos una u otra. Pero aquí tenemos un lugar que es un poco como una escenografía, ¿no? Sucede tal cosa en este lugar. Entonces se marca con D. Ay, bien. Vamos a ver ahora la número 4. Te vamos a llamar a... Michelle-san, お願いします。はい、私は Ujú, 家で sí, 日本語を、を ujú. 話します。
そうです。はい。日本語を話します。そうです。Bien. Aquí solo un pequeñísimo error de léxico. IE, ¿no? IE, ya que estás hablando tú, eres tú el pronombre, I, ¿no? Yo. IE es un poco la palabra general para hablar de la casa o de la casa de alguien más. Estás hablando de tu propia casa, uchi, ¿vale? Nada más. El resto estaba bien. ¿Y desu ka? Ay. Ujú. Entonces, watashi wa uchi de nihongo o hanashimasu. Watashi wa uchi de nihongo o hanashimasu. El verbo es hanasu, es un verbo en u. Bien. Y vamos a ver la número 5. ¿Hay alguien que quisiera participar para la número 5? Yo, Ay, onegaishimasu. watashi wa, Ujú. sería escuela, pero no me acuerdo cómo era. Daigaku es universidad, ¿no? Ay, escuela es gakko. Gakko. Ay, Gakko. Ah, no, pero es watashi. Sí, watashi wa gakko de. ujú. Y luego sería comida o lunch. Ujú. Mm, Podría ser hiru gohan en japonés. hiru. Ay, hiru gohan. Hiru o taberimasen. A ver, detengámonos solamente a ver, parte por parte. Watashi wa gakko de, y aquí estaba todo perfecto. Bien. Ahora, lo que tenemos es que no comes, ¿no? No almuerzas, no comes en la escuela. Eso es lo que dice, ¿no? I don't eat lunch at school. Ahora, aquí vamos a poner la acción ahora más que todo, que es no comer el almuerzo, hiru gohan. La palabra es hiru gohan, ¿vale? Hiru gohan. El verbo es, ¿cuál verbo es? Perdón. Tabemasen. No. Ay, sí, está bien más. Comer, ¿no? No, pero te pedía el infinitivo, el diccionario, ¿cómo es? Ah, tabema. No. Taberu. Taberu, ¿no? Taberu es la forma del diccionario, o sea, la forma no conjugada, ¿no? Entonces, aquí está, ¿no? Ya te corregiste tú ahora en la segunda vez que me has dicho el verbo. Es así, ¿no? Watashi wa gakko de hiru gohan o tabemasen. A la forma negativa. Tabemasen. Tabemasen. Hai. Y ahí ya está perfecto. ¿Vale? ¿Sí? ¿Alguna pregunta, chicos? Hiru es comida. Hiru gohan. Toda la palabra. Hiru Hiru gohan. gohan. Hai. Okay. Es la segunda comida del día. ¿No? La segunda, ¿no? En el contexto de desayuno, almuerzo, cena. Solo que siempre es complejo explicarlo a una parte de la población mexicana, porque a ustedes conocen con la palabra comida o desayuno también. Por ejemplo, lo realizan algunas personas en la tarde, ¿no? Yo he escuchado a personas decir voy a desayunar a eso de las 2 de la tarde, por ejemplo, lo cual, por ejemplo, acá en Perú, donde vivo yo, o de donde soy yo, desayunar es algo que sucede solamente en la mañana. O si ya pasa el mediodía, se le llama almuerzo. Y también en otros idiomas es lo mismo. Entonces, a veces es un poco complejo, pero hay que entenderlo más bien por cuestión, ¿no? de número de comida, ¿no? La primera del día vendría siendo el asagohan, en japonés, asagohan. La segunda, lo que suele ser un poco más, diría yo, sustanciosa, ¿no? La principal, por así decirlo, es hirugohan, el almuerzo. Y luego la cena es bangohan, ¿vale? Hai. Ay, muy bien. ¿Alguna otra duda? Yeah. Yeah.
Ok. Una parte de sintaxis yo creo que se vuelve aquí muy clara, ¿no? La diferencia sintáctica entre el inglés, español y japonés que estamos teniendo aquí en pantalla. Por ejemplo, para tomar la frase número 5, ¿no? Tenemos, yo no como en la escuela, yo no almuerzo en la escuela. En español, es que yo no como en la escuela, ¿no? Yo, sujeto, no como el verbo, en la escuela el complemento, ¿no? En este caso, porque no es el objeto directo, es un complemento. ¿Qué sucede en japonés? Que en japonés tenemos watashi wa, watashi, sujeto, entonces están en el mismo orden. Gakko de, el gakko de es en la escuela, el que en español está al final, como complemento. Aquí en japonés está antes. Y la parte que está en la parte final, en la frase japonesa, es la acción. Hiru gohan o tabemasen. Hiru gohan o tabemasen. Y esto es distinto porque en español tenemos el verbo, la acción, la tenemos a mitad de frase. ¿No? Y esto es algo que vimos al inicio del curso, me acuerdo en las primeras semanas, cuando veíamos la parte de fonética, la parte de sintaxis. Vimos que en las frases japonesas suelen terminar con los verbos. Si se dan cuenta, de la 1 a la 5 terminan con verbos. ¿Mm? Señor Tanaka no irá a la librería. Tanaka-san wa toshokan ni ikimasu. Irá, perdón. Ikimasu. Número 2. Mi amigo vendrá a Japón. Tomodachi wa Nihon ni kimasu. Otro verbo. Kuru. Suzuki escucha música en casa. Suzuki-san wa ie de ongaku o kikimasu. Kiku, escuchar. Yo hablo japonés en casa. Watashi wa uchi de nihongo o hanashimasu. Hanasu, hablar. Otro verbo al final. Y acá también lo mismo. Watashi wa gakkou de hiru gohan o tabemasu. Tabemasen. Otro verbo. No todas las frases terminan en verbos. La gran mayoría. ¿Vale? Esta es una diferencia importante y debería tener en cuenta porque rige un poco la formación. Por eso es que a su compañera luego tuvimos que reformular aquí a la parte final, ¿no? Porque gakko debería ir antes de la acción, porque es la última parte de la frase, la que recubre la descripción de la acción. ¿Sí me dejo entender? Hi. ¿Sí? Ok, ¿alguna duda, chicos? Pregunten, por favor, cualquier cosa que no quede claro o cualquier mini duda que tengan, pregunten. Ahí. Háganle una captura, por favor, a esto que estoy transmitiendo. Avísenme. Yo tengo una. Sí, adelante. Antes de cada verbo es la partícula wo o o. La pronunciación va a ser siempre O, ¿vale? Ese es un detalle. Y no siempre, ¿no? Porque hay verbos que requieren otras partículas, como justamente los verbos de desplazamiento. ¿No? Los verbos de desplazamiento requieren la partícula ni o la partícula e. Hay otros verbos, verbos específicos, como el verbo encontrarse, que capaz creo que aún no lo hemos encontrado. Es el verbo au. Kore wa au. Verbo au, se escribe así en hiragana, significa encontrarse con alguien. Este va a requerir la partícula ni. Por ejemplo, si yo quiero decir, me encuentro con mi amigo, voy a decir, tomodachi ni au, tomodachi ni aimasu. No utilizo la partícula o en este caso, ¿vale? Porque este verbo requiere la partícula ni. Pero como estos verbos son muy pocos los que, digamos, se salen de la regla y deciden ellos qué partícula se utiliza. ¿Okay? Por eso es que aún no lo hemos visto, pero cuando lo encontramos, les digo, miren que este verbo requiere la partícula ni. O sea, que marcamos a la persona con la cual nos encontramos con la partícula ni. Tomodachi ni aimasu. O tengo que, no sé, o me encontraré con mi mamá. Haha ni aimasu, por ejemplo. Vamos a marcar siempre con ni la persona con la cual nos encontramos. ¿Vale? Pero por lo general los verbos van a requerir la partícula o en este tipo de conjugación presente larga
Pero, por ejemplo, no sé si habrán escuchado esta otra variación. Entonces, se me hace muy útil comentarles. Por ejemplo, habrán visto en algunas páginas de internet que a veces dicen lo siguiente. Dicen, pongámonos en el contexto del español. Supongo ga hanasemasu. Supongo ga hanasemasu. ¿La han escuchado esta variación? O Nihongo ga hanasemasu. No, no ¿Alguna lo he vez escuchado. no lo han escuchado? Es muy común porque es la No. forma más correcta de decir cuando uno habla un idioma, ¿saben? Porque el verbo que se utiliza aquí es hanaseru. Hanaseru. Hanaseru es la forma potencial del verbo. ¿Cuál verbo? ¿Qué se le parece? Y que lo hemos usado en la frase 4. Hanasu. De hanasu. Exacto. Y ustedes dirán, profe, ¿qué cosa es un verbo potencial? Lo dice su mismo nombre, ¿no? El verbo potencial denota a un verbo que a su vez denota el poder cumplir esa acción. O sea, hanasu es hablar, pero hanaseru es poder hablar. Taberu es comer, pero taberareru es poder comer. ¿Nos entendemos? ¿Sí? Hai. Ahora, estos verbos potenciales y demás, no se preocupen que no los vamos a encontrar en N5, esos son ya un poco más avanzados. Es toda una modificación de los verbos ya existentes, por lo cual se ve todavía en N4, ¿no? Y a veces hasta en algunos cursos en N3. En Marquesa se va a ver en N4. Así que, pero, por ejemplo, ¿no? Al decir hanaseru, poder hablar, es más justo, es más correcto que decir hanasu en el contexto de idiomas, ¿no? Porque si un idioma ya lo sabes, si un idioma lo hablas, ¿por qué decir yo hablo japonés? No, porque mejor demos a entender que puedo hablar japonés, porque ya tengo las capacidades después de un estudio, ¿no? Esto denota los verbos potenciales, usualmente cuando es de capacidad, como el verbo hanasu, denota que ha pasado un tiempo, o sea, que hay allí un proceso hasta llegar ahora al poder hablar tal cosa, poder hablar un idioma, ¿no? Entonces, cuando se llega ya a hacer lo que en inglés se dice, ¿no? Hablar en un japonés fluido, no fluid Japanese, es preferible utilizar esto, ¿no? Por decir hanaseru, ¿no? El idioma marcado con la partícula ga, hanasemasu, y esta es una característica de los verbos potenciales, ¿no? Que dejan de lado la partícula o y obtienen la partícula ga. Entonces, solo en ese contexto, la gran mayoría de verbos va a cambiar de o a ga. ¿Vale? Pero cuando tenemos un verbo potencial, como para decir, supongo ga hanasemasu, puedo hablar español. Supongo ga hanasemasu. O Nihongo ga hanasemasen, no puedo hablar japonés. Nihongo ga hanasemasen. Demo, mainichi, pero todos los días. Demo, mainichi, benkyou shimasu, estudio. ¿Se sobreentiende? No, el japonés. ¿Wakarimashita ka? Hai. Hi. Bien, entonces esos son pequeños Ay. detalles, ¿no? Entonces, para responder a tu pregunta, una vez más, depende del contexto. Depende del contexto. Porque si tu frase es simple, con un verbo a la forma larga, es probable que utilices o, a no ser que sea un verbo potencial o verbo de existencia, como aru e iru. Porque no nos olvidemos que los primerísimos verbos que encontramos fueron dos, uno aru y otro iru, y esos sí requerían la partícula ga, ¿vale? Entonces, allí sí habría que tener en cuenta eso. Gracias, profe. De nada. ¿Alguna otra duda? Yeah. Bien. Bien. Entonces, déjenme borrar la pantalla. Iba a decir borrar la pizarra. Ok, bien. Ahora, aquí tengo yo otro ejercicio. Y me gustaría un poco
empezarlo a hacer ahora, en los minutos que tenemos todavía a disposición. Este ejercicio es interesante porque dice que hay que describir lo que se hace en un típico día. ¿No? Vamos a incluir las descripciones de actividades que están aquí, de las acciones del recuadro. ¿Sí? Y cuando sea posible, incluir también los lugares y expresiones temporales, es decir, ¿no? La parte de el día de la semana, a qué hora, por ejemplo. Pero utilizando siempre los verbos que tenemos en el recuadro. Vamos a ver, ¿qué verbos tenemos en el recuadro? Dulce, ¿podrías leerlos, por favor? Okiru, Ahí. iku, taberu, Ujú. benkyou suru, Ahí. kaeru. Esa no me acuerdo si era ne, Ahí. Korewane. neru. Ahí. So desu. Y ayúdame con los significados, por favor. Elian, onegai shimasu. Hi. Okiru es levantarse. Ujú. Lo de los verbos, ¿no? Ajá. Sí. Iku es ir. Taberu, comer. Benkyou suru, estudiar. Kaeru, regresar. Neru, dormir. So desu. Ahí. Muy bien. Vamos a intentar utilizarlos aquí en estas frases de la 1 al 5. ¿No? En la 1 nos dan más o menos un modelo. Nos dicen, Watashi wa mainichi. Mainichi es un adverbio de frecuencia, significa todos los días. Mainichi. Espacio, ji, ni. Entonces, ya más o menos vamos intuyendo qué es lo que vamos a escribir aquí. Otro espacio y más. ¿Cómo completaríamos, por ejemplo, la primera frase? ¿Qué va aquí en la primera línea? La hora. Ujú. Inventemos una hora. Bueno, no inventemos, pensemos, pensemos qué verbo podríamos utilizar ahí en la frase número 1. Y ya luego pensemos en la hora. Tenemos verbo kiru, iku, taberu, benkyou suru, kaeru y neru. Okiru. Okiru, muy bien. ¿Cómo es la conjugación de okiru para que combine con lo que está aquí, con lo que termina? Okimasu. Okimasu. Entonces escribimos oki y al más ya está. Bien, ¿a qué hora okimasu? Mainichi, todos los días. Q. Ku, ¿Cómo se decía? ¿9? kuji. En contexto de hora cambia su pronunciación de Q a Q. Profe, eso también pasa con el 7. Con el 7 se deja de lado el nana y se utiliza shichi. No, hi. Porque como recuerdas que tiene dos lecturas, ¿no? Sí. El número 7, entonces nana y shichi, ¿no? Cuando tenemos el contexto de hora, se va a utilizar solo shichi. También el contexto de mes. Entonces a las 9, kuji. Ya tenemos el ji y la partícula ni que marca la hora, entonces quedaría así, ¿no? Watashi wa mainichi kuji ni okimasu. Watashi wa mainichi, todos los días, kuji ni, a las 9, okimasu, me levanto, me despierto. Hai. ¿Y desu ka? Hi. ¿Sí? Vamos a crear una frase ahora desde cero con el siguiente verbo en cuestión, el verbo iku. Onegai shimasu.
entre todos. ¿Cómo empezaríamos la frase? ¿Y a dónde quisiéramos ir después de habernos despertado? ¿Es usando la misma estructura? Watashi No wa necesariamente. mainichi, esa. No, podrías ya omitir el watashi wa porque ya se sabe que estás hablando Ajá. tú, ¿no? Entonces, el mainichi también o sea, no necesariamente, ¿no? Porque dependiendo, ¿no? No todas las cosas las hacemos todos los días. Solamente habría que describir una acción, ¿no? En un típico día, ¿no? Normalmente, ¿qué harías? Después de haberte despertado, ¿a dónde vas? A la Podría escuela o ser al ir trabajo. a desayunar o algo así. No, hace más referencia a un lugar de ocupación, ¿no? O sea, puede ser al trabajo, a la escuela. Ujú. O si quieren ir a desayunar también, ¿no? Pero ¿dónde? Solo que como el tercer verbo está beru, ¿no? Yo lo estaba reservando para ese, comida. Ay, a ver, decidámonos. ¿A dónde vamos? Gakko. Gakko, ok. Bien, ¿cómo quedaría la frase? Esta empiezas con pronombre. Anata, wa. No, siempre eres tú, ¿no? Es como una descripción de un día típico de uno mismo. Entonces, ya dijiste watashi wa en la 1, ya se puede omitir. Pues sería Gakko ni ikimasu. Ay, Gakko ni ikimasu. Bien, ahí tenemos. Sanban, ¿a qué hora? A ver, si quisiéramos incluirle la hora, ¿a qué hora vamos a la escuela? Hachiji. Espera, porque si ya empezó tarde la mañana. Me dijeron que se despiertan a las 9. Kuji. Ajá, ok. Mm, Yuji. Yuji. Ay. Yuji. ¿Cómo marcamos este Yuji? Ni. Ok, perfecto. Yuji ni gakko ni ikimasu. Ay. Ahora sí, vamos a ver la 3. Tenemos que utilizar el verbo taberu. Ay, onegaishimasu. Es igual con un lugar. En este caso sí, porque como es el verbo taberu, ¿no? Creo que hace referencia a la hora de la comida. Entonces hay que ver, ¿no? En qué lugar, a qué hora uno come. Restaurant. ¿Ok? Pero si vamos a usarla en la hora, es preferible usarla antes del lugar, ¿no? Empezar así la frase. ¿Y a qué hora vamos a poner aquí? Yuniji. Ok. Juniji ni. Ajá, lo marcamos con la partícula ni, que marca la Ni. hora. Ajá. Luego, el lugar. Restaurant. Hay. Ni. No. Tomate. Es o. No. En este caso, el restaurante va a ser el lugar donde se realice la acción de comer. No es un lugar de destino ni tampoco es un objeto directo. Sería de. で、はい、そうです。12時にレストランで、luego,
Tabemasu. Ok, tabe más, pero si quisiéramos poner un objeto directo, o sea, donde recae la acción del verbo, podríamos decir, no por la hora, hiru gohan o tabemasu. Hiru gohan o tabemasu. ¿Y después? Hi. Bien. Chicos, hagan una pequeña captura rápido porque nos queda menos de un minuto y ya habría que volverse a conectar para terminar con lo que falta. Onegaishimasu. Capturen, por favor, y los espero en el mismo enlace. Gracias. Porque nos quedamos fuera, ¿no? Sí, estábamos, ¿no? Nos habíamos ido a la escuela, ¿no? Y ya luego de la escuela fuimos a almorzar al restaurante. Y ya luego, con Kaeru, ¿qué podríamos crear? ¿Qué podríamos decir? Uchi. Ok. ¿A qué hora? Yoji. Ok. Yoji, ¿con qué marcamos este Yoji? Ni. Ok. Yoji ni. Luego. Pues uchi ni Ujú. kaerimasu. Kaerimasu. Hai. So des. Yoji ni uchi ni kaerimasu. Muy bien. Regreso a casa a las 4. ¿Vale? Y tenemos la número 4. Y vamos a ver la frase 5. Onegaishimasu. También con un lugar. No, porque ya estás en casa, ¿no? Regresamos a casa a las 4. Ahora habría que utilizar el verbo neru. Entonces ya sería watashi wa. No, siempre eres tú el que está hablando. Es tu descripción de rutina, por así decirlo, del típico día. ¿Qué significa neru? Dormir. Dormir. Entonces, ¿qué acción podríamos escribir como la número 5 para concluir este típico día de nuestras vidas? ¿Qué podríamos decir? Pues primero la hora, ¿no? Ujú. Sería 11時に Ujú. sería, espérame, déjame, Sí. me acuerdo de la conjugación. Neru es un verbo en ru. Entonces sería nerimas. No, Mm, o sí. No. Un verbo en ru. Si fuese verbo en u, si fuera nerimas. Pero es un verbo en ru. Nerimasu. Perdón, de nuevo. No te escuché bien. Nerimasu. No, el mismo error de tu compañero. Mm. Si fuera verbo en u, fuera nerimas, ¿no? Porque los verbos en u nomás se le quita la u. Pero si es verbo en ru, ¿cuál es el patrón de conjugación?
Gemina-san, habíamos hecho 3 verbos en grupo. Bueno, es con este 3. El primero fue okiru, el segundo fue taberu. ¿Cómo era esa conjugación? Nemas. So desu ne. Nemas. Ajá. Nemas. Hay. Nemas. ¿No? Los verbos en ru, recuerden que se le quita toda la sílaba ru y se le añaden las terminaciones. Que para los verbos en ru son más, masen. Al presente, mashita, masen deshita al pasado. ¿Y desu ka? Hi. Sí. Hi. Ok. Por favor, capturen estas últimas 2. Onegaishimasu. Recuerden que todo esto que estamos haciendo en estos días de práctica, tienen que de alguna forma irlo vaciando en su libro de workbook cada uno, porque pues como tal, repito, es un requisito para la graduación del curso en unos meses. Entonces, si nosotros en clase vemos algunas páginas de ejercicios, prácticamente ya están haciéndolo aquí en clase, ese workbook. Ahí. Avísenme cuando ya tengan lista la captura. Ya, profe. Onegaishimasu. Bien, vamos a ver los siguientes ejercicios rápidamente. Intentemos ver algunas palabras que me parece que aún no las hemos encontrado en el curso, así que se las voy a escribir aquí. Todos los días, entonces, la hemos visto ya en la frase, es mainichi, mainichi. Ahí. Vamos a ver más palabras. Esta mañana es kesa. Esta mañana. Ujú. Hoy es kyo. Hoy. Esta noche es konban. Mañana, en cuestión de futuro, es ashita. Mañana. Pasado mañana, asatte. Ok, pasado mañana, asatte. No sé si me está escapando alguna otra, probablemente. Que hay muchas, pero si recuerdan alguna. Okay. Ayer. Kino. Ayer. Ay. ¿Quieres acá? Háganle también aquí una captura a todos. Yo quiero que esto lo vayan a escribir también en su cuaderno de vocabulario. Antes de ayer, o ¿cómo le dicen? También he escuchado que le dicen en México, antier. Vendría siendo ototoy. Ototoy. Ok. Anteayer también le Anteayer. Bien, esta lista es muy útil para situarnos, ¿no? Ahora que estamos viendo las partículas o que estamos viendo elementos, ¿no? Que compactan mejor el significado de frases, estas palabras son muy útiles, son muy, muy útiles, ¿ok? Mainichi, todos los días. Si quisiéramos añadir también otros momentos, como por ejemplo, todas las mañanas. Yo sé que todas las mañanas tengo la costumbre de beber una taza de café, por ejemplo, ¿no? Todas las mañanas, yo lo digo, mayasa, mayasa, todas las mañanas. Pero yo todas las noches, no sé, tengo una rutina de skincare, por ejemplo. Voy a decir maiban todas las noches, maiban. Pero maiban incluye todas las noches o todas las tardes, noches. Si yo quiero ser específico y decir todas las noches, en serio, una noche oscura, completa, voy a decir mai yoru. Y aquí sí es única y exclusivamente las noches, todas las noches. ¿Y eres acá? Hi. ¿Sí? Captúrenlo, por favor, chicos. Captúrenlo y también envíenlo luego en mi grupo ahí de WhatsApp
lo que son palabras muy útiles que les ayudan a ustedes a crear frases posteriormente. ¿Bien? Entonces aquí, la número 1, hagamos solamente esta, el resto ya las dejo a ustedes. Ichiban. Yo hablo japonés todos los días. ¿Cómo quedaría esa frase? Recuerden la sintaxis del japonés, por favor. Watashi wa. Ujú. Ahí sería todos los días. Sí, muy bien. Mainichi. Ajá. Mainichi ni Nihongo. Ah, Nihongo. O Ujú. nahachimasu. Al contrario. ¿Cómo? Perdón, es que invertiste las primeras 2 sílabas. Hanachimasu. Suaviza más la tercera sílaba, porque si dices hanachi, yo escribo esto y no está bien. Hanashi. Hanashi, ahora sí, hanashi más. Y ahora sí, ahora ya está perfecta. Watashi wa mainichi nihongo o hanashimasu. Yo hablo japonés todos los días. ¿Y desu ka? Hi. Ay, ok, bien. Antes de terminar la clase por hoy, esta semana, ¿alguna duda? Ah, ya me acordé. ¿Alguna duda, chicos? Yes. Esta semana se dice konshu. Konshu. Ay. Konshu. Fin de semana. Shumatsu. Shumatsu. Ay, sumimasen. Fin de semana, shumatsu. Un último. La semana pasada, senshu. Senshu. La semana pasada. Ok. Muy bien, estas son las últimas 3 que les doy, especificaciones ahí temporales que pueden ayudarse. Estas no van marcadas con ni. Por ejemplo, mayasa, maiban, mayoru, konshu, shumatsu, senshu, no van marcadas con ni. Tampoco kino, ototoi, asatte, ashita. Nunca van marcadas con ni. ¿Ok? Capturen, por favor. Avísenme cuando ya lo tengan. Y de mi parte sería todo por esta semana. Muchas gracias por haber aceptado conectarse, extender media hora más para recuperar en anticipo la clase de mañana. Nos vemos el día lunes. Y espero que tengan un buen fin de semana. Utilicen por favor su workbook para ir practicando las cosas. Y nos vemos el lunes para retomar. Bien, chicos. Nos vemos el lunes. Mataraishu. Mataraishu. Matarai. Mataraishu. Mataraishu, minasan.